Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada semana recibir a David Rosenthal para hablar de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de esta época colonial, de un personaje, Gonzalo de Herrera y Tapia, que tiene que ver con la zona de Colombia y Venezuela actuales, y que era de familia conversa, ¿no? Así es, pues bien, hoy vamos a hablar de un importante personaje, algo así como Pedro Arias Dávila, de quien ya habíamos hablado antes. Hoy entonces trataremos de Gonzalo de Herrera y Tapia, don Gonzalo de Herrera y Tapia, que nació en el año de 1598 en Villalba de Alcor, que es un pequeño municipio de la provincia de Huelva, allí en Andalucía, España. Y en su tierra natal fue recibido como hijo Dalgo, que era un título muy similar al de Hidalgo, en el año de 1638, y fue nombrado alcalde ordinario por el Estado Noble el 4 de mayo de 1637. Además, maestre de campo de la infantería española, gobernador de Cartagena de Indias y caballero de la Orden de Calatrava por Real Despacho del 5 de junio de 1652. Entonces, es un hombre de origen judío, de origen converso, también con familiares quemados en la hoguera, con ancestros quemados en la hoguera por judaizantes, pero que logra tener él y su familia una posición bastante importante en la corona española. Don Gonzalo habría logrado durante su vida mucho más de lo que cualquier español promedio, e incluso pudiera decirse que ni los hijos de las mejores familias habían logrado tan altos cargos en Sevilla como él. Además, recordemos que Sevilla era un lugar clave para la corona, pues allí llegaba todo el tesoro extraído de América. También significaba esto que contaba con un favor especial por parte de los reyes, y conseguir llegar a las Indias como gobernador de uno de los puertos más importantes del Nuevo Mundo representa sin duda un premio a esos méritos que ya había tenido como alcalde, como administrador y como caballero de la Orden de Calatrava, así mismo como maestre de campo de la infantería hispana. Don Gonzalo llegó a Cartagena de Indias a los 54 años, vemos que ya llega con cierta edad, en 1652, y allí se ostenta el título de gobernador y alguacil mayor de las Reales Cajas. Luego es nombrado en 1658 como gobernador de Antioquia, importante provincia colombiana, y capitán general de Venezuela también. Así como recibe el título de Marqués de Villalta, es el primer Marqués de Villalta por orden o por merced del rey Carlos II, esto el 13 de mayo de 1668, 10 años luego de haber arribado a tierra colombiana, o neogranadina en ese entonces, convirtiéndose de esta manera en un claro ejemplo de lo que pudieron conseguir una buena cantidad de conversos, de judaizantes en las Indias, y además ostentó títulos y posiciones que hasta hoy en día existen importantes familias en estas tierras que descienden de él. Hablar de la ascendencia de don Gonzalo de Herrera es hablar de casas conversas muy importantes de esa España del siglo XVII. En estas genealogías figuran apellidos como Tapia, Cepeda, Alcócer, Núñez, Dávila, Cota, San Pedro,
La Torre, Valdivia y Díaz Tafur. Su madre fue María López de Tapia, que era hija de Gonzalo López, quien fue 24 de Sevilla, que esto de 24 era un cargo equivalente a regidor, u hoy en día a concejal de la ciudad, quien casó con Ginebra de Tapia, que era una mujer que en su juventud tuvo inconvenientes a la hora de presentar su expediente de limpieza de sangre, pues aspiraba al noviciado en la Catedral de Sevilla. Entonces por lado y lado tenía ese origen converso. A pesar de esto, ella logró ser monja dominica y era hija de Alonso de Tapia, que era alcalde del castillo de Villa de Utrera y que estaba casado con la conversa y presa por la Inquisición Elvira de Núñez, que era de una reconocida familia criptojudía en Sevilla. Sabemos que el padre de María era Gonzalo López, que asimismo había sido 24 de Sevilla y era hijo del reconocido también 24 de la misma ciudad, Diego López de Figueroa, un familiar muy cercano del poeta Gutiérrez de Cetina, y su tío homónimo Gonzalo López, que había llegado a las Indias como procurador general de Nueva España en la corte de Carlos V. Su hermano Diego, llamado Ruy López, fue esposo de Catalina de Ortiz y también era llamada Catalina de Cota, hija del converso y tesorero real Alonso de Cota y Teresa de Ortiz. Es curioso, un detalle que se conoce es que la abuela de Gutiérrez de Cetina era Mencia de Alcócer, que era hermana de Álvaro Díaz de Alcócer, que era bisabuelo a su vez del gobernador Gonzalo de Herrera, a quien muchísimos autores consideran como converso. Los López, otro apellido entre estas genealogías, llevaban varias generaciones como 24 de Sevilla y eran socios de los Alcócer en varios de sus negocios y quienes hacían parte de una privilegiada familia. Datos importantes para lo que se va a plantear luego, este entrelazado endogámico de origen judío converso que se presentó entre las castas de la Sevilla de la Edad Media y el cual dio origen al gobernador Gonzalo de Herrera y Tapia. Su padre, Gonzalo de Herrera y de la Torre, era hijo de Gonzalo de Herrera y Dávila con Ana González Díaz de Alcócer y Cepeda. Ana Díaz de Alcócer y Cepeda, su abuela paterna, procedía de una de las familias conversas más emblemáticas, que eran los Díaz de Alcócer, que destacaron como doctores y consejeros reales en las altas cortes. Pese a que tenían fama de conversos, eran admitidos como tal en la corte de los reyes católicos, y en el libro sobre los apuntes bibliográficos del doctor Juan Díaz de Alcócer podemos encontrar que Márquez Villanueva, que ha estudiado el entorno familiar de los Díaz de Alcócer, llega a la conclusión de que hay pocas dudas sobre su origen judío. Para empezar, se pregunta si no es lícito poner en relación a esta familia con el doctor Fernando Díaz de Toledo, que era relator de Juan II y uno de los conversos que más destacaron al servicio de este rey Juan II. Entonces, el doctor Díaz de Toledo, al igual que el padre y el abuelo del doctor de Alcócer, era vecino de Alcalá. Ambas familias poseían capillas sepulcrales por ellos fundadas en la iglesia de Santa María de su localidad de residencia. Por otra parte, los Díaz de Alcócer parecen moverse como pez en el agua entre otros oficiales conversos de la corona, como Márquez Villanueva señala en la abundante descendencia de Fernando Díaz de Alcócer se cuentan numerosos matrimonios con otras familias de conversos. Recordemos este fenómeno de casarse entre primos o casarse entre sí cuando se era converso, y entonces esto también refuerza esa tesis de estos conversos hispanos. Y entre los matrimonios con otros conversos, señala Márquez Villanueva, se encuentran los mismos ascendientes de Gonzalo de Herrera, entre otros la de Hernando Díaz de Alcócer con María de Ortiz, a quien constantemente se le relaciona con ser descendiente de los Cota toledanos. Más arriba vimos esta importante familia de los Cota,
Y bueno, por supuesto también el matrimonio de su bisabuelo con María González de la Torre y Cepeda, quien era hija de Alonso González de la Torre y Ortiz. Sobre los de la Torre, en el libro España, Europa y el Mundo Atlántico, se sostiene que desde hacía varias generaciones eran de origen toledano, dedicados al negocio de la seda con estrechas relaciones comerciales con los días de Alcócer. El padre de Alonso, Juan de la Torre, había sucedido a Juan de la Fuente, reconocido converso, en el puesto de arrendatario principal de impuestos. También en el libro de Conversos Toledanos, en un espacio de poder, la Catedral Primada, nos da algunos datos de la familia de la Torre, que en la época de la instauración de la Inquisición en Toledo, dice, don Álvar Gómez de Ciudad Real trató de solucionar la situación, pero se produce entonces la intervención de un converso de renombre en la ciudad, Fernando de la Torre, que con un grupo de conversos irrumpe en la catedral. Los conversos, con su entrada en la catedral, finalizaban con la muerte de 2 clérigos y con el ahorcamiento del mencionado de la Torre. También vale la pena recalcar o destacar que otro de sus ancestros, Fernando Díaz de Alcócer, se casó con Leonor de San Pedro, que era de claros orígenes judíos, por ser San Pedro un apellido típico entre la judería de Toledo, y al parecer Leonor era hija de Alonso Martínez Cota y Leonor Martínez de San Pedro, otra vez teniendo una posible relación endogámica con la familia judía Cota. Sobre la familia Cepeda, de la cual procede la abuela paterna de Gonzalo, se ve que esta señora Catalina Cepeda, hermana de Inés de Cepeda, era hija de Hernando de Santa Catalina y Elvira Álvarez de Cepeda, lo cual esto hace a nuestro gobernador pariente de Santa Teresa de Jesús, de la cual se han escrito muchos libros e investigaciones sobre su genealogía y su ascendencia judeo-conversa. Juan Sánchez de Toledo, converso, casó con Inés de Cepeda, perteneciente a una familia también conversa, oriunda de Tordesillas y que se había establecido en Toledo. Sin embargo, hay quienes afirman que la familia Álvarez de Cepeda era de tradición y de notable hidalguía, aunque no se puede confirmar lo contrario, tampoco se puede considerar como cierto, pues tenemos en cuenta que la falsificación de documentos era el pan de cada día en esta época para ocultar ese origen judío, y es el mismo invento que usa Juan Sánchez de Toledo para limpiarse la sangre, argumentando genealógicamente es el primo de Inés de Cepeda. Entonces don Gonzalo de Herrera y Tapia es una muestra de esa telaraña de matrimonios endogámicos y uniones que se tejían entre los judíos conversos más importantes de Toledo y Sevilla. Su abuelo había sido Gonzalo de Herrera y Dávila, que puede ser considerado en la ley hebrea más judío que el Shalom, y de una ascendencia muy oscura en términos del antisemitismo de la época. Entonces vemos ese claro origen converso, un ancestro de él, el primer Gonzalo de Herrera, había sido quemado en la hoguera por acto de fe de la Inquisición. Y en el libro Inventando el Pasado, la familia judío conversa Herrera de Córdoba y Granada, podemos encontrar más información sobre la ascendencia hebrea paterna de este gobernador, a lo cual aquí se le llamó sangre sucia, además de haber pagado y falsificado documentos que lo relacionaban con una tal familia Herrera, que tenía una antigua estirpe en Córdoba. Las investigaciones y el expediente que se le hace a algunos de los primos de nuestro gobernador, don Gonzalo de Herrera y Tapia, muestra que Gonzalo de Herrera el Viejo, primer miembro del linaje localizado en Córdoba, había sido quemado por judaizante, y a partir de aquí todos sus descendientes tendrían ese mismo nombre, y también el enorme obstáculo de la limpieza de sangre, teniendo en cuenta que no solo provenían de conversos, sino de judaizantes, término que se emplea para aquellos que seguían practicando el judaísmo oculto, como ya lo sabemos, y que habían llegado aquí a las Indias, y además, incluso como este caso, había obtenido el título de marqués. 2 décadas antes de su llegada a Cartagena de Indias,
una de sus primas sufría por culpa de su sangre manchada el no poder ingresar a un convento, tal cual había sucedido con su abuela materna Ginebra de Tapia. Entonces también vemos que Gonzalo de Herrera el Viejo había sido quemado por judaizante y que luego, pues bien, Catalina Díaz Tafur, que era la mujer de Gonzalo de Herrera el Viejo, hija de Bachiller Blanco quemado, vecino de Santa María, 500 maravedís. Y el dicho Bachiller Blanco es el mismo Bachiller Ruiz Díaz, que había sido quemado por la Inquisición, padre de Catalina Díaz y consuegro del Bachiller Gómez Fernández de Herrera, supuestamente relajado por la Inquisición, término que hace referencia a una técnica de tortura de las más brutales empleadas por esta institución, donde se estrangulaba a los penitentes pese a haber reconocido su falta. Entonces es el primer miembro de la familia que estaba en tierra andaluza, y no es casual el enlace entre Gonzalo de Herrera el Viejo y Catalina Díaz Tafur, pues vemos también cómo esto muestra esa relación entre conversos. Entonces este Gonzalo el Viejo con Catalina Díaz, de allí nace Gonzalo de Herrera, que era mercader de Córdoba y que se casó con una mujer que se dice de no muy buena opinión, terminó también antisemita, y los hijos de estos fueron Francisco de Herrera, Gonzalo de Herrera el Tuerto y Gaspar de Herrera, que también se casaron deslucidamente por ser pobres. Esta descendencia es intencionadamente obviada en algunos documentos que luego presenta don Rodrigo Herrera, pues no era beneficiosa para sus intereses. Y bueno, esto es todo lo que tenemos, además de que Barcilay Herrero, probablemente este apellido Herrera venía de uno de los amigos del rey David, en hebreo Barzilai, que significaría hebreo, y esta familia deja un legado importante en Cartagena y en Colombia. Pues muchas gracias por esta minuciosa investigación en torno a este apellido que tiene que ver con esta parte del continente americano. Hasta la próxima, David Rosenthal.